sendas a su encuentro nos llevas también. ¿Qué tal, amigos? Les saludo en el nombre de Jesucristo el Señor que asciende al cielo. Hoy nosotros como iglesia celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Pero, ¿qué significa esto de la ascensión del Señor? Es la celebración de un misterio que anunciamos nosotros cada vez que rezamos el credo. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es un momento más del gran acontecimiento de su resurrección. Esta escena de la vida de Jesús está narrada solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y su significado es poner de relieve la total exaltación y glorificación de Jesús, que prolonga el triunfo de su resurrección. Subió a los cielos. Esto se debe comprender desde la cosmovisión de la época, es decir, cómo se entendía el mundo. Se entendía el mundo como, por decirlo en algún modo, en tres pisos, en tres planos distintos. Arriba en el cielo era la morada de Dios. En el medio, la tierra plana, era el lugar para los hombres. Y debajo era el reino de los muertos. Subir a los cielos no es una categoría de espacio, no es en sentido literal, sino es más bien una teofanía bíblica, una manifestación, que no es otra cosa que expresar que fue exaltado como Señor junto a la gloria del Padre. Es un modo de representar, por un lado, la falta de la presencia física y perceptible de Jesús en este mundo, y por otro lado, su elevación sobre todo lo mundano, su nueva existencia gloriosa y su total señorío divino, sentado a la derecha del Padre. Pero, ¿qué significa esta expresión? Significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliendo lo anunciado por el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 14, si no me equivoco, donde dice que le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Jesús sentado se le presenta así en la línea de los reyes que toman asiento para imponer su autoridad, de los magistrados que ocupan su sede para juzgar, o de los maestros que se sientan en su cátedra para enseñar a sus discípulos. La ascensión es despedida, pero una despedida que pone fin al tiempo pascual. Por otro lado es elevación, es decir, misterio de glorificación, y a la vez es promesa. Jesús no retorna sin más al cielo, sino que cumple una nueva misión, media por su iglesia, y envía al Espíritu Santo, prometiendo también su retorno, su regreso. Entre su ascensión y su retorno es el tiempo de la iglesia, del discipulado, de la misión, del misterio eclesial. Miremos ahora el evangelio de este día. La aparición en Galilea es la única manifestación de Jesús resucitado que nos transmite el evangelista Mateo. Según los expertos en Biblia, esta aparición tiene una significación teológica. Este lugar fue donde Jesús realizó su misión, su apostolado. Entonces, este encuentro con los 11 en Galilea quiere mostrar que su actividad después de resucitado no será sino la continuación de su primer ministerio. En cuanto al monte, no solo es una indicación topográfica, sino y sobre todo una indicación teológica. Recordemos nosotros que en un monte Jesús venció la tentación mesiánica, a un monte subió para proclamar la carta magna del reino de los cielos, a un monte subió para orar, en un monte se transfiguró, y en un monte los 11 verán a Jesús resucitado, y desde allí serán enviados para ser de todas las naciones discípulos de Jesús. Dice el texto, algunos discípulos dudaron. Estas dudas son saludables, pues una vez que se resuelven, dan mayor garantía y peso al testimonio de quienes vieron a Jesús.
Los medios para hacer que todos los pueblos se conviertan en discípulos del Maestro son dos, los que propone el texto de hoy: el bautismo en nombre de la Santísima Trinidad y la catequesis que se propone implantar el reino de la justicia, que propone observar todo lo que el Señor enseñó. Termina este texto con la siguiente promesa: he aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Mateo, cuando comienza su evangelio, presenta a Jesús como el Dios con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? El Emmanuel. Y lo termina mostrando a Jesús como continuamente vivo y presente en la vida de la comunidad. Quisiera terminar esta reflexión algo ya mencionado anteriormente. La ascensión de Jesús no es alejamiento del mundo, no es, decía yo, un desentenderse. Por el contrario, Jesús con ella sella su indestructible presencia en la historia, que es al mismo tiempo historia de Dios e historia de la humanidad. Solo quisiera dejarles para la reflexión dos preguntas. ¿Cómo enfrentamos nuestras dudas de fe? ¿Y cómo estamos viviendo el envío que Jesús nos hace a anunciar su reino? Bien, que nosotros podamos en esta semana y en este tiempo seguir, soy reiterativo, lo sé, seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Y en esta semana también preparémonos para lo que vamos a celebrar el domingo siguiente, que es justamente el envío del Espíritu Santo. Jesús asciende, pero nos envía su Espíritu. Que tengan una bendecida semana y que sea el Señor Dios Todopoderoso quien los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.